Comenzamos el primer bloque de Proyecto Federal. Ustedes saben que acá en Proyecto Federal invitamos a todos los actores de la política y de la economía, también del sector de la cultura. Y estamos con un empresario pyme, con Leo Bilaski, presidente del ENAC. ¿Cómo te va, Leo? ¿Qué contás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Leo, primer tema. Hay mucho ruido. Arranqué la editorial hablando del tema de las vacunas. Obviamente, el retiro de Ginés González García, pero este ruido, contanos a nosotros como empresarios, ¿le hace mal a los empresarios que de algo que es crítico, de algo que se tomó una medida, de algo que se va a corregir, se siga trabajando en eso? ¿Y qué pasa sobre las expectativas de la pequeña y mediana empresa y también de los trabajadores, que vos estás en contacto permanente con ellos? Vos te referís primero a la vacuna. A la vacuna, casualmente, pero eso es trabajar sobre el humor del empresario. Sí, nosotros recién terminamos una encuesta sobre 600 empresarios de 23 provincias y sobrevaloran positivamente la gestión de la emergencia sanitaria que llevó adelante el gobierno nacional. Así que la mirada respecto a la política sanitaria, la emergencia de salud es muy positiva. Por supuesto que a nadie le gusta ver estas manganetas y estos escándalos de funcionarios, pero me parece que el presidente actuó como actúa cualquier líder. Cuando ve un subalterno que comete un error que es imperdonable, lo tiene que despedir. En las empresas pasa algo muy parecido. Hoy las pymes están lidiando con menos personal que está guardado, porque es personal en situación de alto riesgo, falta de abastecimiento de materias primas, aumento de otros costos. Todo el día lidiamos con problemas y sabemos que en el conjunto hay que seguir tirando para adelante. Cuando alguien obra de mala fe, bueno, ahí se terminó. El que conduce tiene que tomar una decisión. Ahora, pregunta, falta abastecimiento de materias primas, ya que ahora pasamos del marco macro a lo específico. Hay una dosificación del abastecimiento, no es un desabastecimiento generalizado. Vos como pyme lo decís, y vos sabés que los medios escuchan esto y prenden las luces de alerta. Y dosifican el abastecimiento de las materias, de los insumos difundidos. Estamos hablando de... los importados. No, del acero. Estamos hablando de lo que se produce acá, del cemento, del acero, cosas que son vitales, sobre todo ahora que hay una explosión de la cuestión constructiva, de la construcción. Se dosifica según lista de proveedores. Si siempre te entregué 100 toneladas de acero para la construcción, no te entrego 1 tonelada más. O sea, ¿qué quiere decir? No vayas a especular, no cometas agio vinculado con... No cometas, no, porque no alcanza esos 100 toneladas para abastecer el mercado. Estás abajo del nivel que deberías abastecer. Ah, mira. Y cuando la Secretaría de Comercio va a las grandes empresas industriales, se dan cuenta que hay faltante de inventario. No estuvieron produciendo al 100% que tendrían que haber producido por decreto. El decreto de emergencia económica y sanitaria incluía una instrucción para que todas las empresas produzcan al máximo de su capacidad industrial posible. O sea que hay dos herramientas que son contrapuestas. Sí, que el Estado tiene que ahí evaluar. Si la empresa que ofrece acero está andando a la mitad de la potencia, tiene que duplicar la potencia o se va a comer una multa. Claro. Porque ¿qué pasa? Cuando hay esa dosificación, esa escasez hace que el precio de referencia se mueva para arriba. Ahora la pregunta que te hago, ¿quién dosifica? ¿Las empresas? Las industrias. Ah, las industrias. Las industrias de insumos, sí. O sea, las industrias que te proveen... ArcelorMittal. Que te proveen a vos el insumo para producir otra cosa. Yo le compro a un mayorista. Sí. Pero el mayorista le compra al industrial. Sí. En este caso, no sé, el hierro de obra, a ArcelorMittal, a Sindar. Sí. Y dosifican. Entonces el mayorista, el stock que tiene, lo sobrevaloriza. Y cuando cobra más de lo que sería el precio habitual. Y cuando dosifican, lo hace porque dice, bueno, la brecha que hay entre el blue y el oficial, y estoy esperando que el oficial llegue a ese valor. ¿Cuál es el motivo por el cual dosifica? Bueno, las grandes industrias tienen muchos juegos. Dependen sabemos todos que dependen también de la política empresarial que el CEO tenga. Sabemos todos que depende de las relaciones que tenga con el gobierno nacional. En un momento el año pasado la cuestión con Techín se puso muy tensa, porque en medio de una pandemia despedían trabajadores, por otro lado pedían ATP, después que querían fugar utilidades. Pedían ATP y después le dijeron en una entrevista a Martín Guzmán que no emitan. Bueno. O sea, le habrán dicho, no emitan para los demás, pero emitan para mí porque quiero ATP. Por eso,
Discúlpame, ¿la lógica que yo dije es tal cual o no? Son jugadores de toda la cancha, Ajá. buscan el máximo beneficio de su sistema, pero cuando el 20 de marzo se nos vino un tsunami encima, el presidente llamó a una cuarentena, demandó un esfuerzo compartido y una política de solidaridad. A lo largo de todo el 2020, estas empresas lo único que hicieron fue apropiarse de la cantidad de recursos, de la máxima cantidad de recursos que puedan. Acero aumentó por arriba de la inflación, carne aumentó por arriba de la inflación, muchos insumos Frutas y verduras por encima de la inflación. Bueno, ¿quién termina pagando esa apropiación indebida de renta? Pymes y trabajadores, los ciudadanos de a pie, e indirectamente el Estado, que tiene que a los que encima no tienen trabajo darles planes sociales para que puedan sobrevivir. Bueno, lo llamó el acuerdo de precios y salarios el presidente de la Nación, que bueno, en realidad fue Martín Guzmán. Esos son los formadores de precios, esos son los que le han birlado a la Argentina el año pasado varios miles de millones de pesos que necesitábamos para reactivar el entramado productivo PYME, para que no llegue al nivel de pobreza que llegamos, 38,7, que está creciendo. Es delicada la situación del país. Y con ese bagaje arrancamos el 2021, con todo. Bien. Bueno, contanos un poco, ¿qué actividad desarrollás vos para aquellos que Yo no te tengo conocen? un sitio de noticias, un medio de comunicación. Sí, bien. Para el sector de la pequeña y mediana empresa. Para la pequeña y mediana empresa. Bueno, ¿y qué te cuentan todos los referentes de la pequeña y mediana empresa? No, bueno, hay un sector, por ejemplo, de la industria que está yendo bien. ¿Cuál? Reactivó el sector metalúrgico, que abastece a la construcción, le está yendo bien, porque hay un boom de la construcción le está yendo bien, relacionados también. Alimentos, la gente consume, nunca dejó de consumir alimentos. De hecho, están casi un 10% arriba en la capacidad industrial utilizada respecto de un comercio, de otra actividad. Es decir, que el año pasado, el último trimestre, hubo una reactivación, pero la industria avanzó un paso más. Y está bueno porque es uno de los motores que dinamiza la economía, la economía nacional. Lo que hay que ver es que ese crecimiento, esa reactivación, no se vuelva a reconcentrar en pocas manos. Claro. Porque los mecanismos ya están tendidos, las industrias tienen sus redes comerciales, aumentan los precios y acumulan divisas. Entonces, lo que necesitamos es que esas divisas se redistribuyan un poco más heterogéneamente entre pymes, trabajadores. Por eso, esta voluntad del gobierno nacional, que bueno, hay que discutirla porque no están alineadas todavía las expectativas de que los salarios suban por encima de los precios. Las pymes todavía no tienen esa mirada. Desean que los salarios suban por encima de los precios, pero en las expectativas creen que todavía no va a ser así. Necesitan creen que la actividad económica no va a permitirle eso, lo que querés decir. Que va a haber una inflación mayor a la del 29% y que va a haber una devaluación mayor a la que plantea el gobierno del dólar del 25%. No es un oráculo, es una expectativa de la foto del arranque del año. Ahora, si el gobierno toma medidas todos los meses en ese sentido, sienta a las pymes, alinea las expectativas, yo creo que se puede cumplir. Pero hasta ahora la única reunión que hubo fue con los formadores de precios, los monopolios y los oligopolios, que representan un conjunto muy chico de 300, 400 empresas nada más. Nosotros somos casi 475.000. Bueno, pero 500.000 pymes. ¿Cómo hace el presidente de la Nación para reunir a las 500.000 pymes? Sabemos que no hay 500.000 cámaras, pero hay... Convocando a las instituciones. Es como que vos me digas, hay un montón de candidatos, ¿por qué lo van a votar Alberto Fernández? Y por algo lo habrán votado, bueno. Pero habrá más de 1.000 cámaras. ¿Cómo? Por supuesto. Hay 3.000 entidades empresarias en Argentina. ¿Lo ves viable? No, por ejemplo, la Unión Industrial tiene 200, 300 cámaras sectoriales y regionales que están delegadas a la representación en la UIA. Sí. A nosotros la UIA no nos representa. Claro. Por lo tanto, va la UIA, vamos nosotros, va la Cámara Argentina de Comercio, va CAME, va CEGERA. En rigor se simplifica esa cantidad. Ahora, que cada uno firme quién representa a quién. Claro. Entonces, si los industriales se ven representados por lo que diga Acevedo o Daniel Funes de Rioja, que firmen, a mí me representa la UIA, chau. Y si no, que se sienten a la mesa a la par. Nosotros no tenemos problema de discutir entre todos. Y me parece hasta razonable, digamos. Si no, como, ¿quién va a digitar el futuro de las pymes? Accenture, claro. Procter & Gamble, Sí. Unilever, empresas que no tienen
que no son nacionales. Multinacionales y muy fuertemente concentradas, Bueno, entonces, que manejan muchísimas marcas. Te vuelvo a repetir, para las elecciones los partidos políticos y los candidatos se ordenan en listas y todos tenemos que ir a votar y elegir entre toda la variedad. Sí. Bueno, esto es igual, pero en el sector empresarial. Tenés que ordenar las listas, ordenar los candidatos, los sectores que vos querés, con los que querés dialogar. Si no, sería un sinsentido que el presidente no reconozca la representación genuina de nuestro sector. Sería un desconocimiento, te diría, de su base política, ¿no? A ver, ¿y vos considerás que por ahora están descuidados la pequeña y mediana empresa en cuanto a la atención, en cuanto a la opinión? Yo creo que no tiene un lugar protagónico todavía en el gobierno de Alberto Fernández, a pesar de que él lo prometió. La promesa de campaña del presidente fue entre bancos y pymes, pymes. Por supuesto que hay una batería de medidas que el Ministerio de Desarrollo Productivo impulsó. Sin las ayudas de los ATP hubiésemos perdido, en lugar de 21.000, 100.000 pymes. Pero estamos hablando de la discusión política, ¿no? Sí, sí, está claro. No estamos en ese lugar. Están en la discusión no estamos política. en ese lugar todavía. Ojo que del lado gremial también plantea lo mismo. Con algunos hablan, con algunos interlocutores hablan y con otros no. Para mí hay que hablar con todos los representantes de los trabajadores formales, que son los sindicatos, muchos de ellos están nucleados en la CGT, y los no formales, ¿no? La UTEP, el movimiento cooperativo, las organizaciones sociales. No solo los trabajadores de la CGT existen. En Argentina no hay que ser hipócrita. Hoy estamos, parece que arrasó un halo de moralina en el país. En Argentina hay cámaras clase A y clase B, cámaras empresarias. Y hay trabajadores clase A, clase B y clase C. Bueno, tenemos que ir hacia una discusión donde haya un solo tipo de empresas y un solo tipo de trabajadores. Clarísimo, clarísimo. Contame un poco, ¿cómo ves el escenario político este año? En lo electoral legislativo. Y es un año electoral. En ese año electoral, o sea, el empresario va a mirar ciertas variables, el consumidor va a mirar otras variables. Bueno, ¿cómo ves este escenario? Y en la capitalización política que todos hacen. Yo ¿no creo es cierto? que la performance del presidente es buena. Del 1 al 10, 7 puntos. Mide entre el sector de la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, le reconocen el liderazgo de haber atravesado o estar atravesando una doble emergencia económica y sanitaria. Por lo tanto, yo creo que ya arranca con una ventaja el presidente Alberto Fernández y asumo yo el frente de todos electoralmente en estas elecciones. Por supuesto que los escándalos o los errores o las imprevisiones lo tiran para atrás. Pero también en términos de elegir uno u otro representante legislativo o político, la oposición es un desastre. En la televisión no paran de... Un día que nos envenenan la vacuna, el otro día que se la quieren dar ellos. Destruyeron 25.000 pymes en su gestión y hablan de reactivación de la economía. Hay una falta de sentido común en la casta política en su conjunto que la verdad que yo creo que la gente va a revalidar el apoyo que le dio. ¿Vos considerás eso? Sí. 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 Porque yo creo, pregunto, o te repregunto, disculpa. Por supuesto que si no recupera salarios por encima de la inflación, bien, le van a penalizar. Le van a facturar. Si la inflación... Si no, discúlpame, te interrumpo, pero para que sigas con la misma línea. Si no llega a un número razonable, después vemos de vacunas, también le van a facturar. Sí, por supuesto. O sea, la expectativa era en marzo 20 millones de vacunas. Sabemos que en el mundo hubo problemas y por eso no hay que castigarlo. Pero sin embargo, en septiembre, octubre tiene que haber 20 millones de vacunas. Está claro que las expectativas uno las plantea y se ilusiona con el objetivo de que se cumplan más o menos en un rango. Si la inflación arracia, como pasó el año pasado, que fíjate que hizo una buena gestión de la inflación, de reducción de la inflación, Martín Guzmán, en términos macroeconómicos. Y en los últimos 2 meses se dispararon los precios de la economía real, la carne, ¿Y por qué en alimentos. 2 meses? ¿Cuál es tu punto de vista? Porque mientras estaba abocado el gobierno a conseguir las vacunas, los grandes grupos económicos... ¿Lo durmieron? Y sí. Y sí, le sacaron Navidad y no. Había una clara vocación del gobierno de que coincida una especie de bache de los contagios con diciembre. Claro. Para que haya una pequeña reactivación económica. Claro. Se la comieron. Se la comieron los multinacionales, las grandes empresas. Aprovecharon todos a subir los precios. Cuando en realidad tendrían que haber
abastecido más, entregado más escala de mercadería, producción. Claro. Y estábamos mirando todos si China, si Estados Unidos, si Oxford, si no sé qué, si Cuba, qué vacuna traer, cómo negociar. Digamos, vos lo dijiste, los durmieron. Nosotros tenemos esa mirada, pero ya estamos en febrero. Ya pasaron 2 meses del año 2021. Por lo tanto, lo que suceda después de eso tiene que ver con las decisiones que toma conscientemente Alberto y se lo va a juzgar, se lo va a medir. Y como vimos con este escándalo del vacunatorio VIP, Sí. es más exigente ahora el electorado porque está más sensible. Estamos todos más sensibles de la pandemia. Te estoy tomando ese dato, ¿no? La sensibilidad del electorado. Estamos todos más O sea, sensibles. tenemos del electorado de Alberto Fernández, tenemos el incondicional de Alberto y de Cristina, y después tenemos el no exclusivo. El no exclusivo es el que en las elecciones anteriores le metió el voto a Macri porque le dijo, y justo te iba a preguntar eso, y le dijo que le iba a sacar el impuesto a la ganancia, Macri se lo incrementó. Bueno, ahora surgió esto. ¿Crees que va a ser bien visto por parte de los trabajadores que están en ese nivel el tema de modificar la escala de impuesto a las ganancias? Sí, yo creo que ese proyecto tiene un impacto reducido en términos de trabajadores. La masa crítica es más chica. Pero sin embargo, apunta a la clase media, que es un sector alejado del frente de todo, llamémoslo así. ¿Ah, sí? Y la clase media que paga impuesto a las ganancias es un sector teóricamente más distante. Sí, pero ojo, mirá que hubo en la época, y me ha tocado participar de presentaciones políticas en los gremios. Y también no nos olvidemos que Hugo Moyano lo apoyó Mauricio Macri, y uno de los temas por los cuales apoyó Mauricio Macri era esto, y muchos trabajadores en relación de dependencia viraron su voto porque le dijeron me van a sacar impuestos a las ganancias. No, yo estoy de acuerdo. O sea que algunos son clase media baja, clase media media, o sea, no solamente la clase media alta, ¿no? Yo creo que a ese sector le va a generar una ayuda, eso se va a derivar al mercado interno y eso va a generar una simpatía mayor, pero sigue siendo un conjunto chico. Chiquito, bien. Estamos perdiendo, eso es el árbol. Sí. El bosque está en otro lado. Bien. Están los trabajadores que no llegan a fin de mes. Bien. Están los salarios de los trabajadores de las pymes que cobran 36.000 pesos en promedio y que no alcanza para vivir una familia un mes. Ahí donde está la base, el bosque grande. Hay que focalizarlo ahí. Y me parece que no hay que perder ese horizonte, porque la coyuntura mediática siempre te llevan por callejones que no te suman nada. Alberto tiene que salir del laberinto, como planteaba en su momento, por arriba. Por arriba. Me gustó también la coyuntura mediática. Me gustó mucho. Bueno, Leo, muchísimas gracias por estar acá en el programa.